cómo un niño que aprendió a volar en los campos de arena de Acapulco terminó sentándose en la mesa de los dueños del fútbol mundial. Pasó de la sal y el sol a vestir prendas que cegaban al rival. Se puso la armadura de la selección mexicana para demostrar que un hombre de 1 metro con 68 centímetros podía mirar de frente a los gigantes. Pero lo más increíble no fueron sus atajadas, fue su sencillez. Jorge Campos no vio el fútbol como un negocio, lo vio como un juego de barrio que lo llevó a ser un ícono desde México hasta las tierras de Asia. Esta es la historia del revolucionario y rockstar, el error en la Matrix, el ídolo de las chanclas que se volvió el inmortal. Así que, sin más, vamos a darle. Campos y su responsabilidad. Raúl Rodrigo Lara no le dejó de hablar nunca al oído. Jorge Campos. Los últimos 2 penaltis los ha fallado, ¿sí o no? Sí, muy bien, de 3 dedos. Con mucho estilo, Campos hace el gol. Para entender al Brody, tienes que entender el suelo que pisaba. Jorge no nació en una academia de césped perfecto en Europa. Nació en Plan de los Amates, Acapulco, en octubre de 1966. Pero antes de ser el inmortal, Jorge era solo el hijo de Ñoño Campos, un entrenador de equipos locales. Y en la dinastía Campos el fútbol no era un juego, era una religión, pero una religión con jerarquías crueles. Su padre, un tipo de convicciones de hierro, tenía una sentencia que le taladraría el orgullo a Jorge. Tú eres bueno, mijo, pero tu hermano es mucho mejor portero que tú. Tú imagínate esto, el futuro mejor portero de la historia de México creciendo bajo la sombra de su hermano mayor en las canchas de las tierras de Acapulco. Y había otra regla inquebrantable. El viejo Campos fue claro: ¿quieres irte a probar a la capital? Primero me traes el título. Nada de sueños guajiros, primero la escuela y luego la gloria. Jorge tuvo que domar su impaciencia en las aulas antes de domar balones en los estadios. Pero la anécdota que define su locura es esta: Jorge ya se encontraba en Pumas, ya estaba en las grandes ligas, rozando con el profesionalismo, entrenando con estrellas, y de repente suena el teléfono. Es su papá. Jorge, te regresas ahora mismo a Acapulco, tenemos la final del equipo del pueblo, fue lo que le dijo, y te necesito en el arco. ¿Qué haría un profesional cuerdo? Colgar. Pero lo que hizo Jorge, se escapó de Pumas, agarró un transporte y se fue a jugar a la tierra, a arriesgar las piernas en una final llanera porque la orden de papá pesaba más que un contrato profesional. Y no creas que esto era mentira. De hecho, todavía, en torneos de los barrios, yo llegaba de Pumas. Y papá, ¿dónde estás? Pues acá, pues en Pumas, ¿dónde voy a estar? Acá vivo. Pide permiso para que te vengas mañana. Mañana vamos a jugar. Pero papá, estoy un profesional. Pide permiso. Así era, como era mi jefe. Lo que decía, se hacía. Paz descanse, jefe, siempre lo recuerdo. y llegaba allá, y de repente va a parar tu hermano. ¿Quién va a parar tu hermano? Y mi hermano se reía, porque era muy bueno. Yo quiero ganar, digo, pues ¿y usted para qué me manda a traer? Por cualquier cosa. O sea, ni siquiera era metiéndote de delantero. No, ya después le dije, oye, pues métame por lo menos delantero. Y si te lesionan, bueno, ¿quién lo entiende? ¿Me van a lesionar de la portería o la delantera? Bueno, y ya empecé a jugar de delantero. Entonces, cuando no estaba el otro, yo jugaba de portero, ya que él se iba de delantero. Éramos muy chingones todos, ¿no? La verdad. No, a ver, ojo, para quien no lo sepa, la FIFA tuvo que cambiar las reglas por Jorge Campos, porque jugaba de portero y de delantero. Y no querían show, yo creo. Que era mucha ventaja, decían, es que mucha ventaja. Pues ya sé. Empezó a descomponer hasta la FIFA, Porque la FIFA empezó a descomponer. Había que ir al pueblo, viejo. Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado tu maldad? Cuentan que en esos partidos del pueblo la apuesta no era dinero, se jugaba el honor, cartones de cervezas o, en el caso de la familia Campos, caballos. Jorge atacaba como si la vida dependiera de ello, porque si perdía, su papá perdía a su caballo favorito. Esa presión no se entrena en Europa. Ahí entendemos que para él el fútbol nunca fue un negocio, siempre fue el juego del barrio. ¿Saben por qué tenía esos reflejos felinos? A Jorge le encantan los caballos, pero aparte le gusta muchísimo surfear.
Cuando una ola de 3 metros amenaza con romperte la espalda, tus reflejos no son un lujo, son supervivencia. Él era el surfer del área. Esa técnica tan exquisita nació en la arena ardiente. En la playa el balón no bota, el balón miente, el balón traiciona. Si puedes atajar un tiro en la arena caliente bajo el sol de mediodía, el pasto en un estadio mundialista no es más que un juego de niños. Campos llega a Pumas, el equipo universitario. Aquí ocurre la locura, el hecho insólito que ningún guionista de Hollywood se atrevería a escribir por parecer falso. Es el año 1988. Jorge es el portero suplente de Adolfo Ríos. Está harto de la banca. ¿Qué hace? ¿Pide su traspaso? No, pide una camiseta con el número 9 y le dice al entrenador Mejía Barón: si no me vas a meter de portero, ponme de delantero. Y ¡pum! Lo pone, y no solo juega, en esa temporada anota 14 goles y pelea el título de goleo en Pumas. Es la dualidad sagrada, el yin y el yang en un solo cuerpo. El único hombre capaz de detener un penal y correr al otro lado para meter el gol del gane. Un kamikaze táctico. Y entonces, el color. Mientras el mundo del fútbol vestía de negros y grises, Jorge desató una explosión nuclear en su ropa. Rosa mexicano, amarillo neón, rombos psicodélicos diseñados por él mismo. Cuenta sus anécdotas que, inspirado por los mágicos atardeceres de Acapulco, los puristas se reían, decían que era un payaso, no eran más que idiotas, no era moda, era una guerra psicológica. Lo que él hacía era el efecto del pavo real. Cuando un delantero levantaba la vista, no veía al arco vacío, veía una mancha luminosa que le quemaba la retina. Jorge se hacía gigante a través del color, los hipnotizaba para luego devorarlos. Y ojo al detalle que pocos notaron, sus guantes. Jorge usaba guantes gigantes, casi de talla extra grande. Esto no era un error. Al ser bajito necesitaba extender su alcance. Los guantes enormes, sumados al uniforme de neón, creaban una ilusión óptica. Para un delantero rival, Jorge no medía 1,68 metros. Medía 2 metros de pura luz y látex. El villano en esta historia no era un rival, era el sistema. Eran esos entrenadores de traje y corbata que le gritaban: ¿a dónde vas? Quédate en el área chica. Pero tú no puedes enjaular al viento. Verano del 94, el mundo mira a Estados Unidos y de repente el planeta entero conoce al inmortal. Ya no es un secreto en México, es un ícono pop global. Ahí estaba en los comerciales de Nike, codo a codo con Eric Candona, con Maldini, con Ronaldo. El chico de Acapulco era ahora la cara de la rebeldía mundial. Su estilo en ese mundial fue una declaración de principios. Salía del área con el balón dominando, jugaba de líbero, regateaba delanteros, hacía infartar a 10 millones de mexicanos cada vez que tocaba el balón con los pies. Era acrobacia pura, no se tiraba al suelo, levitaba, y ese achique que se aventaba, pura obra de arte. A la derecha y está Yortov, tiro bien Jorge Campos. Balón al área por arriba, el rebote le quedó bien Jorge Campos. Perfectamente este número 7 que efectivamente con el codo está rematando. Townsend estaba haciendo el gol con la mano. Su fama fue tal que Jorge Campos apareció en el FIFA 22 como un homenaje y como un héroe icónico. Hay mucha conexión con los niños, con la gente. Y hoy en día con el videojuego que te conecte con esos niños que no me vieron jugar. Y es emocionante. Y es divertido y se les hace divertido que juega adelante, que juega atrás y los colores. Y yo creo que ser parte de este proyecto, de este juego, el muñequito, que soy yo, es casi lo mismo como jugaba, ¿no? Y la verdad que era yo, ¿no? En los 90s. Si a ti te tocó ese FIFA, suscríbete y deja tu like. Y si no te tocó, pues también. No pusieron a un delantero europeo, pusieron a un portero mexicano. En ese momento, Jorge era más vendible que la propia selección de Brasil. Parte de mí también, de los colores en Acapulco, los que usaba. Yo estaba dejando Acapulco, dejando a mi familia y quería tener algo de ahí, ¿no? Y fue eso, ¿no? Lo que me inspiró más a sacar estos colores, a empezar a diseñar y empecé a aprender un poquito, ¿no? Siguen siendo un poquito feos, ¿no? Pero estaban más feos antes. Los fui mejorando, según yo. La verdad que muy agradecido con eSport, ¿no? Que se haya fijado y que hayan dejado mis diseños, ¿no? Los colores.
Pero algo extraño pasó en Oriente. Mientras en Europa lo analizaban, en Japón lo adoraban. Su carisma rompió la barrera del idioma. Los japoneses, con su cultura de honor y su estructura rígida, quedaron fascinados con este samurái de Acapulco, que rompía todas las normas. Fue tal la fiebre que la ficción tuvo que rendirse ante la realidad. En la cultura sagrada del manga, en los supercampeones, Capitán Tsubasa, nació Ricardo Espadas, un portero mexicano milagroso que jugaba con uniformes de colores chillantes y salía jugando con los pies. No era una coincidencia, era un homenaje. Jorge Campos se convirtió en un dibujo animado porque la realidad ya le quedaba muy chica. Y hoy en día la FIFA lo llama The Legend y embajador del deporte. Puedes soltar a Jorge Campos en medio de Tokio, en un mercado de Qatar o en las calles de París y la gente no le pide autógrafos a un exjugador, le pide una foto a una leyenda viviente. Su sonrisa es el pasaporte diplomático más poderoso de México. El espíritu del inmortal era inquieto. Su historia no cabe en una sola camiseta. Todo comienza en casa, en Pumas, entre los años 1988 y 1995. Vistió la camiseta felina, pero no lo hizo solo. Tuvo un arquitecto. Como ya lo mencionamos, un hombre que vio la locura de Jorge y en lugar de frenarla, le dio rienda suelta. El doctor Mejía Barón, que él lo menciona mucho en sus entrevistas, fue quien le dijo: adelante, juega, diviértete y vuela. Bajo su cobijo, Jorge levantó el primer título importante con el club, la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1989, su primera Copa de Liga Mexicana en la temporada 90-91, cimentando así la leyenda. Pero el hambre de gloria lo convirtió en nómada. En el año 95 se vistió de azulgrana en el Atlante, los Potros de Hierro, y como el Rey Midas, lo que tocaba lo hacía oro. Los llevó a levantar títulos regionales de CONCACAF. Luego cruzó la frontera y se convirtió en el primer rockstar de la MLS en el LA Galaxy entre el año 96 y 97. Hollywood se rindió a sus pies, pero fue el Chicago Fire en 1998 donde incendió la liga por completo, ganando la MLS Cup, la US Open Cup en el primer año, el doblete americano. ¿Qué más sueño americano que ese? Regresó a México para una campaña histórica. En el invierno del 97 se puso la camiseta del Cruz Azul y aunque alternando posiciones en la portería con el Conejo Pérez, ya que el Conejo Pérez era el portero titular. Fue parte vital de esa máquina que rompió la sequía y se coronó campeón. Sí, Jorge Campos también tiene un título con la máquina. El viaje continuó, un eterno retorno al equipo de sus amores y nuevos retos. Volvió a Pumas para la temporada 98-99 porque uno siempre vuelve a donde fue feliz. Pasó por los Tigres en el año 2000, regresó al Atlante en la temporada 2000-2001 y se despidió de la UNAM en una tercera etapa entre el 2001 y 2002. Su último baile fue en el Angelópolis, defendiendo la Franja del Puebla entre el año 2002 y 2004. Ahí colgó los guantes y los tachones de delantero, pero su armadura más sagrada fue el tricolor, donde su primer llamado fue en el año 91. La portería de México tuvo un dueño absoluto. No solo fue a 3 mundiales, fue el guardián que nos dio la gloria real. 2 Copas Oro en el año 93 y en el año 96, y la joya de la corona en el año 99, la Copa Confederaciones en el Estadio Azteca contra Brasil. ¿Qué mejor podía hacer? Jorge deteniendo a los gigantes del juego bonito para darle a México su título más importante hasta ese momento. En el 2004 el fútbol se detuvo, se retiró el jugador, pero nació la leyenda. No hubo lágrimas de tristeza ese día, hubo aplausos de gratitud, porque sabíamos que aunque el partido terminaba, el show del inmortal apenas daba comienzo. Hoy tú prendes la televisión y ves a Jorge Campos junto a Martinoli y al Dr. García, pero también prendes la televisión para ver fútbol europeo y ves a Pep Guardiola y a Jürgen Klopp exigiendo a porteros que sepan jugar con los pies. Ederson, Neuer, Ter Stegen, todos son alabados por ser los primeros atacantes, pero no te confundas, lo que hoy es una táctica moderna y estudiada en computadoras, Jorge Campos lo hizo hace 20 años por puro instinto,
por pura alegría, por pura anarquía y por puro amor a la camiseta. Fue un adelantado a su época, el visionario que entendió que el portero no tiene que ser una estatua. Es el fútbol moderno. Yo afortunadamente lo jugué hace 25 años, 20 años. Jugué esta posición como se juega. Tú estás en Europa, ¿cómo juegan? Juegan del área, la tocan, la mueven para acá. Es lo que tú estás muy niña, pero es lo que yo jugaba. Lo que juegan ahorita los europeos, los porteros. Sí. ¿Quién para ti es los mejores allá que están en Europa que la tocan y que juegan adelante? El Principito, ¿no? Sí. Bueno, él se ha puesto de portero, una vez se puso de portero. Sí. Él le gusta ser portero. ¿Le gusta ser portero? Sí. Pero es malísimo, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver que es bueno. Sí, yo creo que el fútbol moderno es así. Incluso hace pocos años su influencia siguió viva dentro de las canchas, pero desde la banca, cuando fue auxiliar técnico en la selección del 2006 con Ricardo Lavolpe. Se le veía gritando más que al entrenador. Dicen que él enseñó a algunos porteros de esa época a achicar el ángulo saliendo rápido, algo que, como ya te comenté, el Brody lo sabía hacer a la perfección. Su legado deportivo es innegable. Nos enseñó que el portero puede ser el 10, pero su legado humano, ese está en sus pies, y no me refiero a los tachones, hablo de las chanclas. Mira, pon atención ahí, Jorge puede estar en la cena de gala más lujosa de Zurich, rodeado de jeques, de presidentes con smoking, y él va a llegar de traje y con sus chanclas de playa. Pero esto no es falta de respeto, es autenticidad radical, es su forma de decirle al mundo: sí, yo soy una leyenda, soy el inmortal, soy el amigo de las estrellas, pero sigo siendo el niño que atajaba en la arena caliente de Acapulco. El dinero no lo cambió, la fama no lo endureció. Jorge Campos triunfó porque nunca se tomó demasiado en serio a sí mismo. No era el alto, no era el disciplinado, no era el normal. Y gracias a la vida por eso, porque gigantes pueden haber muchos, pero inmortal, solo hay uno. Jorge es genio, figura y el único hombre capaz de usar chanclas en el Olimpo del fútbol. Si tú también usarías chanclas en tu propia boda como el Brody, dale like a este video, suscríbete si es que te gustan historias como esta del deporte, del cine o del mundo entero del entretenimiento. Y sin más que decirte, yo me despido de ti con esta muy buena historia que me dejó un muy buen sabor de boca, y la verdad a mí me tocaron los últimos años de Jorge Campos, y qué agradecimiento poder haberlo visto jugar y también verlo el día de hoy aventarse sus comentarios cuando veo algún partido en el que se encuentra él. Nos vemos en la próxima historia, y seguro por aquí te voy a estar dejando algunos videos que te pueden también interesar, así como esta historia. Yo me despido de ti y te digo hasta uno de los siguientes videos que te dejo aquí. Bye.